Buenas noches, hermanos. Nos estamos comunicando desde Australia. Mi nombre es Mayerly Ávila. Y mi nombre es Johnny Pedreros, mucho gusto. Es un placer para nosotros estar hoy acá con ustedes y con un poco de nervios, no podemos mentirles porque es la primera vez que de pronto vamos a dar un pequeño testimonio o compartir algo de un escrito bíblico, un estudio. Entonces es nuestra primera vez, entonces pues disculpen todos los errores, vamos a tratar de hacerlo con todo el amor posible y sobre todo pues pidiéndole la sabiduría a nuestro Señor, que sea Él por medio de nosotros usándolos. Amén. Entonces queremos hacer primero una oración antes de comenzar y pues si nos dan el permiso de hacerlo pues vamos a hacer una pequeña oración. Creo que cerramos todos nuestros ojos y comendémonos a nuestro Padre Celestial. Eh, Señor, te damos gracias hoy por este día, Padre amado, por tenernos hoy acá, Señor, porque tú has dispuesto, Señor, de que este momento pues se haya dado y solamente tú sabes con qué propósito. Te agradecemos, Señor, pues estos minutos que se vienen en adelante y queremos primero darte la gloria, Señor, a ti y reconocer de que tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Rey, y clamar hoy, Señor, que seas tú por medio de nosotros dándonos la sabiduría, que seas tú dando las palabras correctas, las indicaciones exactas, Señor, que tú quieres dar por medio de nosotros. Úsanos, Padre, poderosamente y que sea tu palabra primeramente la verdad ante todo, Señor. Te agradecemos, Padre, por este momento. En el nombre de tu Hijo Yeshua oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, a nosotros nos corresponde hablar en esta parasha en casa de Parashat Tesab, en la cual converge Levítico 6 al 8. 8. Entonces quiero empezar primero compartiendo eh, una pequeña porción de esta parte que vamos a abarcar. Quería iniciar primeramente en Levítico 6, versículo 1, en el cual dice así: Habló Adonai a Moshe diciendo: Cuando una persona pecare e hiriere prevaricación contra Adonai y negare a su prójimo, lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Entonces, en esos primeros 4 o 5 versículos que acabo de leer, podemos ver primero una palabra en la cual a mí me llamó mucho la atención, que se llama prevaricación. ¿Qué significa prevaricación? Prevaricación como tal es un delito en la cual pues obviamente es algo que va en contra de una ley que nuestro Señor nos ha dado. Inicialmente nosotros sabemos de que el pueblo está regido por una ley, o en este caso pues por la Torá, la cual la instrucción que el Señor nos le dio al pueblo para que no sea corrompido. Aquí vemos varios delitos en los cuales se nombraron en la porción. Primero, negar, mentir. Segundo, robar, calumniar. Si hallado lo perdido y lo negare, igual mentir, jurar en falso. En las cosas que usualmente
en las cosas que usualmente los hombres pecamos. ¿M? Y para ello, pues tiene que haber una consecuencia. Tenemos que restituir por todo lo y añadir a la falta que pues que la persona en ese caso haya cometido. Primeramente, pues, ¿qué es lo que vemos? El Señor primero quiere ver un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo temeroso de la ley, un pueblo en comunión, en paz con sus hermanos, eh, porque primeramente si nosotros estamos en paz con nuestros hermanos, vamos a estar en paz con Dios. Nosotros no podemos hacer las paces con nuestro Señor si no estamos en paz con nuestros hermanos, por ejemplo, nuestra familia. Estoy hablando en el caso actual, nuestra familia, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de universidad, nuestros compañeros de trabajo, eh, con todas las personas que de pronto nosotros tenemos un yugo social, ¿sí? Nosotros tenemos que estar en paz en la mayoría. Yo sé que es difícil como seres humanos, pero tenemos que intentar hacer la paz primeramente con las personas que que nos rodea, que tenemos el día a día, porque es ilógico hacer las paz con el Señor primero si tú no estás en paz en este mundo. Entonces esto me llamó mucho la atención también. Igualmente nuestro Señor Mashiach nos lo recalcó en Mateo 5, 21, 24. Y quiero ir tocar ese pedacito en el cual el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por, ¿Por qué? Porque después de estos 5 primeros capítulos que leímos en Levítico, se me perdió. Levítico 6. Dame Acá está. un minutico, por favor. Acabamos de leer del 1 al 5, en la cual está nombrando pues todos los delitos y las faltas que de pronto hemos cometido contra nuestros hermanos. Pero ya después pasamos al 6 y dice, quiero empezar desde el 5. Y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para la expiación de su culpa traerá a Adonai un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación delante de Adonai. O sea, ahí claramente está diciendo, primero ve y paga lo que tú debes a tu hermano, o haz en ese momento lo que La tengas que restitución. hacer primeramente. Tienes que restituir primero el daño que tú hiciste, y después de eso tienes que llevar la ofrenda de expiación al sacerdote en ese momento. Entonces esto me llamó mucho la atención por esto, porque el Señor es perfecto, el Señor sabe todo lo que tenía que ordenar para que el pueblo sea correcto, para que el pueblo sea justo, porque el pueblo ya había caído varias veces y el Señor sabía lo que iba a pasar. Yo imagino que el Señor ya sabía que iba a pasar con el pueblo, que iba a caer varias veces, iba a olvidarse de él, iba a adorar falsos dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pasó después de Levítico y en lo que viene más Toda la adelante. historia. Ujú.
Y el Señor trató en su inmensa misericordia poner todas estas pautas para que primero el pueblo trate de pecar lo menos posible. Y segundo, darle un chance de cómo el pueblo puede perdonar, cómo por medio de sacrificios, ofrendas, el Señor puede perdonar esos pecados, ¿sí? Porque el Señor quiere un pueblo limpio, un pueblo digno para Él. Ujú. Por ejemplo, quiero hacer una anécdota fuera de lo contexto de lo que estamos hablando. Es, digamos, el día, el hoy. A mí, por lo menos, me entristece mucho ver las noticias el día de hoy y ver que los valores se han perdido demasiado. La semana pasada vi noticias increíbles de cómo por una gorra una persona es capaz de quitarle la vida a otra. O sea, me parece eso tan ilógico porque no hay ese temor de la ley, no hay esa falta de instrucción y divina como la Torá, o sea, en el cual hasta yo, digamos en mi antiguo hombre, antes de conocer a nuestro Señor, cuando empecé a leer esto, yo dije, oye, sí, en esta parte por lo menos me acordé mucho en que yo voy a contar una anécdota mía y me da mucha vergüenza contarla, pero la verdad es así. Una vez yo iba en el Transmilenio, eh, iba caminando y vi que a una persona adelante se le cayó un billete y yo vi que se le cayó el billete y en ese antiguo hombre que yo era y yo dije, se le cayó un billete, y me dije, me enguaqué, me hice el bobo y cogí el billete y me lo metí al bolsillo. Y ahora, después de conocer al Señor, de haber cambiado mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de amar a mi prójimo, ¿ustedes creen que yo lo haría de nuevo? No lo haría. Y me avergüenzo tanto de haber hecho y ahorita de verdad me parece es ilógico porque tenemos que hacer esas cosas. Y, y me da mucha vergüenza contar esta anécdota, pero quiero hacerles caer en cuenta de hasta esos mínimos detalles, hasta los mínimos detalles. El Señor cuida de nosotros, de que no lo hagamos, de que no lo hagamos. Son cosas tan mínimas los pecados peores que de pronto el ser humano puede hacer. Él cuida cada detalle. Él quiere que seamos perfectos, idóneos. Eh, yo creo que aquí tengo otro puntico para rematar el 6 7. El sacerdote hará expiación por delante de Adonai, por él. El sacerdote hará expiación por él delante de Adonai y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suelen ofender. El sacerdote es el que hace la expiación por el pecado. Eso lo tenemos claro. El pueblo en ese momento no tenía una comunicación directa con el Señor para perdonar los pecados. Tenían un intermediario para presentar sus ofrendas, sacrificios, para la purificación de sus pecados. Si nos retomamos al momento de las tablas, eh, los únicos que tenían ese derecho fueron los levitas por el momento del cordero, porque ellos resistieron en ese momento del becerro, en ese momento ellos resistieron, la tribu de Leví fueron los únicos que resistieron en el momento del becerro cuando Moshe fue a bajar con las tablas, y por ello la tribu de Leví ganó ese derecho propio a servir en el templo. Eh, Aquí pasamos ya al versículo 8 del capítulo 6, que ya inicia el Señor dándonos las instrucciones o dándoles las instrucciones a los sacerdotes sobre las leyes de los sacrificios, sobre cómo cada parte o cada paso que ellos debían hacer para poder presentar esas ofrendas para el perdón, esas ofrendas de acción de gracias, esas ofrendas de paz. Entonces vamos a leer
Habló aún Adonai a Moshe diciendo, mandad a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Eh, aquí es importante saber cada vez que cuando estábamos estudiando y leíamos, cuando el Señor le daba la instrucción que los sacerdotes debían vestirse de lino, pues nos preguntábamos por qué el lino, ¿sí? Entonces encontrábamos que las principales características del lino dice que son, la tela de lino es una fibra vegetal, es antialérgico, antibacteriano, fungicida, que quiere decir que impide el crecimiento de hongos y de mohos. Es un material fuerte, duradero y resistente, por lo que será una prenda que dure muchos años. Posee propiedades antibacterianas. Además, el lino es antiséptico, que impide la formación de, antiestático, que impide la formación de electricidad. Es un tejido fresco y termorregulable, ideal para trabajar en altas temperaturas, ya que nos mantiene frescos. También se distingue por la alta absorción de humedad y transpirabilidad. Protege la piel de los rayos ultravioleta, absorbe el sudor sin que la prenda se adhiera al cuerpo. Por esta razón se usa para trabajos que se desarrollan en altas temperaturas. Seca rápido, por lo que el ciclo de lavado es más corto y puede tenerla lista antes que otras prendas de otros materiales. Entonces nos llamaba mucho la atención de que hasta en eso es perfecto el Señor, porque ese era el trabajo que ellos iban a hacer en ese momento. Nosotros venimos principalmente nuestra familia viene de un background católico. Entonces, siempre que nosotros hablábamos o nos hablaban de las vestiduras de los sacerdotes, pues la primera imagen que se nos viene a nosotros es las vestiduras de un sacerdote católico. ¿Sí? Entonces uno siempre ve o tiene esa imagen de la persona que está vestida blanca, que está ya sentada, que está sin hacer ningún esfuerzo físico o labor física. Y pues esa es la primera imagen que uno tiene de esas vestiduras, de esa vestidura como sacerdotal, ¿no? Entonces, era importante porque realmente los sacerdotes aquí, cuando el Señor está distribuyendo las leyes de los sacrificios, no eran los que iban a estar allí sentados, sino que eran los que iban a estar haciendo todos los holocaustos allá prendidos al fuego. O sea, uno está, a veces que uno hace un asado, uno empieza a sudar, empieza uno a transpirar, a sentir ese tipo de cosas que la misma ropa de uno no logra como soportar. Entonces, era el propósito de que esas vestiduras fueran así, porque aparte de que el sacerdote iba a estar enfrente del fuego haciendo, o sea, nos podemos imaginar cuántas personas iban a hacer. Eran muchísimas personas las que iban a ir a hacer toda la entrega de las ofrendas y demás. Aparte, si nosotros nos vamos al capítulo 7, vemos que dice que asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. El lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Adonai es expiación de la culpa. O sea,
uno no se logra imaginar realmente porque uno no ha estado como presente en ese tipo de sacrificios. O sea, yo personalmente máximo lo que he visto matar ha sido una gallina y uno puede ver que hay, o sea, todos los instrumentos que están inmersos en esa escena, ¿sí? No es una escena romántica o no es una escena súper limpia o que uno a veces se imagina al momento de que, porque como nosotros hemos estado, los sacrificios o ofrendas que nosotros podemos dar a Él han sido más espirituales, no nos alcanzamos a imaginar esa escena, ¿sí? En donde el sacerdote estaba, de pronto había, se chispeaba de sangre, entonces por eso la tela tenía que decir eso también, porque él también estaba preservando la vida del sacerdote, ¿sí? Entonces tenía que ser antibacteriano, antialérgico, para que pudiera soportar todo este tipo de sacrificios y demás. O sea, el trabajo del sacerdote realmente era un trabajo duro, Duro. era un trabajo Ujú. fuerte. Imagínate cuántos hijos de Israel no eran en ese momento haciendo un de pronto. Imagínense en ese momento la escena, la fila, cada uno con su Os- carnerito, con su cordero, bueno, habían diferentes clases de ofrenda, harina, panes, etcétera, pero la gran mayoría eran corderos, carneros, gigantesca y el sacerdote degolle, meta y meta el al fuego fuego, todo. y la palabra dice, el fuego tiene que estar permanentemente encendido porque la jornada era larga, era Sí. muy larga. Bueno, ahora pasamos, después de esa cena, pasamos para, ¿por qué fueron escogidos los levitas? Vamos a Números 3, 11, del 11 al 13. En la versión de la Reina Valera dice, habló además Adonai a Moshe diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, el lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas, porque mío es el primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de los hombres como de los animales, míos serán, yo Adonai. Los levitas no poseían tierra ni heredad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas y otros. Aunque no poseían tierras, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Por lo tanto, ninguno que no fuera hijo de Aarón podría manipular la sangre, las ofrendas y los sacrificios. Por eso Yeshua, a pesar de ser nuestro sumo sacerdote, él no hacía ese tipo de labores. Reyes y sacerdotes. Siempre hemos escuchado que somos reyes y sacerdotes, ¿no? ¿Qué nos dice Revelaciones o Apocalipsis 1 del 4 al 6? Vamos a leer la versión de la Reina Valera que dice, yo Juan me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia, que la gracia y la paz estén con ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Yeshua, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En la Biblia Kadosh israelita dice que somos un reino. Esto es Koanim, que los Koanim tienen funciones especiales aparte de realizar los sacrificios en el templo. Para Adonai su Padre, a Él sea la gloria. Entonces quiere decir que nosotros, como parte de esos sacerdotes que somos, tenemos unas labores importantes también, que muchas veces, particularmente a veces es confuso poder identificar las funciones de los sacerdotes porque se supone que
cuando el reinado de nuestro Mesías vuelva y estemos ya con él y bueno, todas las profecías que hay, se supone que todos vamos a tener unos cargos específicos y hay unos que van a ser cargos de sacerdotes y demás. Entonces yo decía, o sea, tenemos que aprender todo esto. Pero en Éxodo 19 nos dice, nos da como un tips de cómo nosotros podemos ir ejerciendo ese sacerdocio desde ahora, que dice, en Éxodo 19, 5, del 5 al 6, dice, ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y ustedes serán un reino de Kohanim, o sea, sacerdotes también, para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Entonces, más adelante también vemos en el Nuevo Testamento que Pedro también nos está hablando en Primera de Pedro 2, de 9 al 25, donde también nos dice unas características que es a las que el Señor el día de hoy nos llama y nos invita a que cada uno personalmente vayamos en nuestro día a día ejerciendo ese sacerdocio. Entonces, para tarea de cada uno que leamos Primera de Pedro 2, del 9 al 25, pero especialmente hay cosas muy bonitas que él nos enseña y que dice, por ejemplo, sean respetuosos con todos, permanezcan amando la fraternidad, temiendo a Adonai y y honrando al emperador, criados, sométanse a sus amos, mostrándoles completo respeto y no solamente a los que son bondadosos y considerados, sino también a los que son severos. Aquí nos manda a que realmente, y están muchas más instrucciones que nos están dando por medio de la carta de Pedro, que nos incentiva a que cada día nosotros seamos ese pueblo apartado que el Señor quiere. Por eso Él nos enseña todas estas palabras para que nosotros hasta en lo más mínimo, como lo decía mi esposo al inicio, que en lo más mínimo nosotros pensemos que podemos estar pecando contra Él y que cada día sea una nueva oportunidad para que nosotros nos renovemos y nos limpiemos y de ese modo podamos también ofrecer esos sacrificios, poder ofrecer esas ofrendas de paz, esas ofrendas de agradecimiento, como entregando nuestros cuerpos como ese templo y ese sacrificio vivo también, ya que Yeshua por medio de su obra fue ofrecido también ese sacrificio una vez y para siempre. Entonces tenemos la oportunidad nosotros de que mientras se restituyen las labores del templo y mientras estemos nosotros viviendo nuestro día a día, podamos hacer eso con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la congregación, con las personas que están por encima de nosotros, con nuestro jefe, así muchas veces las personas que están alrededor de nosotros no tengan la razón o no tengan de Yeshua, pues eso, no tengan a Yeshua en su corazón, eso es lo que realmente nos va a llevar, a hacer llevar ese testimonio y podernos identificar como esa nación santa que el Padre quiere que nosotros seamos, en cada cosa que nosotros hagamos en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con todos los que tengamos alrededor. Entonces, queremos enviarles desde acá un saludo muy caluroso. Grande, sí. Muchas gracias, hermanos. Los amamos, los bendecimos y Shavuot Tov. Shavuot Tov. Buena semana para todos. Un Shavuot abrazo. Tov. Bye.